Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, como todos los días, de nuevo volvemos para aprender tantas cosas con Jesús que nos enseña en esta catequesis. Querida Melissa, ¿cuál es el tema que Jesús hoy quiere enseñarnos? El tema del día de hoy es Jesús y el Padre. Jesús y el Padre. Vamos a entender, vamos a comprender cuál es la relación de Jesús con el Padre, con nuestro Papito Dios, cómo tenemos que relacionarnos y cómo nosotros tenemos que comprender su presencia en nuestra vida. Muy bien, queridos niños, como siempre nosotros escuchamos desde la palabra de Dios. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también: supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde adentro: No me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo, porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que le dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos una vez más, Señor, y así nosotros hacemos nuestro camino porque estamos queriendo comprender esa relación de Jesús con su papá, con Diosito que nos quiere, que nos ama tanto. Dios que amó al mundo, que nos envió a su propio Hijo, y por eso esa relación tan cercana de Jesús con su Padre, que nos invita también a nosotros a relacionarnos siempre con nuestro Padre, con nuestro Papito Dios. Vamos a volver, queridos niños, enseguida con nuestro programa catequético Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
¡Le has enloquecido! Él me llamó por mi nombre. ¿Cómo podría no contestarle? Lo vi mover los labios, sufrir, sangrar. Ustedes piensan que estoy loco y no me van a creer. No me creyeron, Señor. No pueden creerme. Francisco. Francisco. Me estás llamando, Señor. ¿Qué quieres de mí? Francisco, ¿no ves que mi casa está cayendo en ruinas? No debes temer. Francisco, escúchame. No temo. Dime qué debo hacer. Te escucho. Tienes que reparar mi casa en ruinas. Repárala. Te obedeceré, Señor. No dejes que mi casa se caiga. Debes repararla. Claro, lo haré. Gracias por haberme hablado. Lo tiene encerrado en una celda en su casa. ¿Nos vemos? ¿En serio? Sí, después del ángel. En la Plaza San Rufino y ya no aguantaba más. No me dijo que dejara así. Y la señora va. Pedro, no puedes hacerle esto. Él es tu hijo. Recuerda lo que te digo, nunca tuve un hijo de nombre Francisco y tampoco tú. Lo dejaré salir cuando me pida perdón o seguirá allá por el resto de su vida. Buenos días, señor Pedro. Su eminencia lo está esperando. Tú ve a la iglesia y no te muevas hasta que te llame. Vete. Lo tiene en una celda en la oscuridad. No, cada mañana le doy una vela, un pan y el agua que quiera. ¡Qué generosidad! Usted es uno de los hombres más insensatos que conozca. No vine a que me regañara. Con todo el oro, los cirios y las telas preciosas que dono a la iglesia, yo creo Usted que... es uno de los hombres más ricos de la ciudad. Por lo tanto, es justo que también sea generoso. ¿Qué quiere de mí? Le traeré a Francisco y usted debe regañarlo e imponerle la obediencia que se le debe a un padre, como está escrito en los mandamientos de la ley de Dios. Desafortunadamente solo recuerda esto de la ley de Dios. Le pido que le haga entender que debe tener un comportamiento mejor del que tiene. ¿Cree que su comportamiento le perjudica de alguna manera, Pedro? Claro que me perjudica. Francisco hace cosas que me avergüenzan de ser su padre. En la ley de Dios también está escrito: yo soy tu Dios y no tendrás otro Dios fuera de mí. Usted es solo su padre terrenal, pero si Dios le habla, es a Dios a quien debe obediencia, no a usted. Veo que usted está más loco que él. Eso es todo. Ven pronto, rápido. Te agradezco, madre. Pronto, vayámonos antes de que tu padre llegue. Te preparé 2 bolsas. Madre, me diste la vida por segunda vez. Mi padre se enfurecerá por lo que hiciste. ¿Qué le dirás? Le diré que aunque sea rico, debe obedecer la voluntad de Dios. Bien, madre, bien. Yo soy el hijo feliz de una feliz madre. Nos vemos pronto. Así será. Por caridad, Francisco, volvamos atrás. ¿No sabes que este es el asilo de los leprosos? Lo sé, aquí habitan los hijos que Dios más ama. Vengan y conozcan el amor de Dios. Por amor a Dios, Francisco. Porque si te sientes desconsolado con su amor y abrigo, pronto estarás animado. Por favor, si sigues cantando, van a salir todos. Con él te vas a sentir mucho mejor. Les traje algo de comer. Vengan. Aquí la enfermedad gira en el aire y entra por la boca, pero si quieres entra si no nos temes. Y algunos sacos de granos secos. ¿Pero quién nos manda tantos bienes de Dios? No preguntes, es la providencia del Señor. Alabado sea su santo nombre. Francisco.
Francisco, despierta. Tu padre y tu hermano vienen hacia acá con los ciervos. Si quieres salvarte, tienes que huir. A los ciervos y a los perros no les temo, son mis amigos. En cambio, es a mi padre y a mi hermano a quienes temo. Ya verás qué buena paliza le darán. ¿Dónde está Francisco? ¿Acaso se escondió aquí? Pasó la noche aquí, pero ya se fue. Dígale que cuando lo encuentre lo voy a despellejar vivo. Francisco es un buen hijo del Señor, pero no tema. Si lo vuelvo a ver, estoy seguro que lograré convencerlo que regrese con usted lo antes posible. Además, huyó de casa de su padre como un vulgar ladrón, hizo llorar a su madre y fue a Foligno a vender su caballo y sus vestidos. Pero ahora vengo aquí espontáneamente y te escucho. Bien, entonces te digo frente a nobles testigos... Aguarda, padre, pero... ¡No me interrumpas! Frente a nobles testigos te digo que ya no tengo 2 hijos sino 1. Te desheredo porque eres mi vergüenza. Y si quieres comer estás obligado a pedir limosna, porque en Asís los traidores a la familia son como traidores a la patria. Tendrás que pedir limosna. Y eso es lo que deseo hacer, padre. Deseo pedir limosna para mí y para todos los pobres de la tierra. Para ser como Jesús, mi maestro. Y por lo que se refiere al dinero de la venta del caballo y de los vestidos, aquí están, los traje conmigo para devolvértelos. ¿Quieres pedir limosna el resto de tu vida, hijo desalmado? Aunque podrías estar en tu casa y ser rico, al menos dime por qué. Porque él dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Él quién? ¿Quién dijo esas tonterías? ¿Quién es ese loco que quieres seguir? Jesús lo dice, padre. Jesús, mi Dios, tu Dios dijo eso. ¿Alucinas? ¿Eso lo habría dicho nuestro Señor Jesús? Sí, señor Pedro, fue Jesús quien lo dijo. Lo dijo. Sí, quizás lo dijo, pero nunca nadie lo ha hecho. Yo nunca vi a nadie que lo hiciera. Yo en cambio lo haré, padre. No puedes llamarme padre. ¿Escucharon? Debe renunciar a todo. Perderá la herencia y si se presenta a mi puerta diré a los sirvientes que lo echen a palos, porque quien desobedece al Padre desobedece a Dios. No blasfemes el nombre de Dios, mercader. Más bien mira lo que hace tu hijo. Renuncio a todo. Te obedezco. Oh, no. Te agradezco por haberme hecho pobre. Me has dado la felicidad. Si es esto lo que querías, Pedro, lo obtuviste. Ahora puedes irte, vete. Volví para quedarme, mujer. Pero aquí corres el riesgo de morir, ¿lo sabes, hermoso joven? Déjalo, llevaré yo. Bebe, yo buscaré más agua. ¿Por qué regresaste? Para los ricos hay grandes comidas, villas secretas y sirvientes. Ya no soy rico, estoy aquí para servirles. ¿Por qué nos quieres servir? Porque sirviéndoles a ustedes yo les sirvo a Jesús. Mira, ese hombre sentado es Jesús. Y tú también eres Jesús, mujer. Por eso te serviré. Cualquier cosa que hagáis a uno de ellos lo hacéis a mí. Así ha dicho. No lo dijo para nadie más. Lo dijo solo por los pobres. Bien. Están yendo a la guerra, a Tierra Santa. Van a Tierra Santa. Si no tuviera estas llagas, yo también iría con ellos a Jerusalén. ¿Y tú por qué no vas? En Jerusalén encontrarías la gloria de Cristo como caballero.
¡Ven! Juguemos a los cruzados que van a combatir en Tierra Santa. ¡Huyes, cobarde! Soy más fuerte que tú. ¡Y ¡Te mataré porque eres un infiel! ¡Toma! ¡Perdiste! ¡Giuseppe! ¡Ganaste, Francisco! ¡Eres el mejor! Hermano, no había necesidad de ir tan lejos. ¿Qué dices? No entiendo. ¿Caballero sin espada y sin caballo? Él me llamó aquí como su caballero, sin espada y sin caballo. Cristo está aquí. Su gloria está aquí. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. La catequesis de todos los días y hoy con un tema muy importante, queridos niños, querida Melissa. Jesús y el Padre. Jesús y el Padre, esa relación tan cercana como escuchamos en la palabra de Dios. Y ahora vamos a escuchar en esta catequesis
todo lo que Jesús nos va enseñando. Una cosa me ha impresionado muy hondamente: ver los ojos de un padre después de recibir a su primer hijo. Es fantástico. Le cambia la cara, anda sonriente, goza cada detalle, cuenta sus llantos, sus miradas, sus bostezos, sus movimientos. Es lo más importante de este mundo. Es lo que más le interesa. Vive para él, pasa horas mirándolo sin cansancio. El hombre más intelectual y más serio se arrastra con su hijo por el suelo. El científico más sabio, el maestro, se convierte en aprendiz de la humanidad. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Aquí entonces nos cuenta esa hermosa experiencia de un papá cuando le está viendo nacer a su hijo, cuando está saliendo del seno materno y está comenzando a dar los primeros pasos en el mundo. El más inteligente pierde la seriedad y la compostura. Ser padre es una locura muy juiciosa. Y Dios fue bautizado desde siempre con ese bendito nombre del amor Padre. Y al escuchar ese nombre, Dios sonríe, se siente feliz y satisfecho. Así también entonces es el amor de nuestro Papito Dios, que siempre ha sido llamado desde el inicio en la Biblia, queridos niños. Nosotros tenemos ese nombre, Dios que es nuestro papá, Dios que es nuestro Padre, porque el Padre tiene una característica muy importante, queridos niños, que es aquella de dar vida. Y eso es lo que nosotros estamos entendiendo. Y esta es la relación de Jesús con Dios, de Jesús con su Papito Dios. El Padre Dios tiene un hijo predilecto. A Él le da todo su amor, a Él escucha en cada instante. En Él se manifiesta transparente. Ese es mi hijo, dice con un gozo imposible de ocultar. El Padre Dios solo mira a su Hijo Jesucristo, solo a Él oye, solo a Él ama. Y el Hijo es igual, habla del Padre, cree en el Padre y ama por sobre todo a su Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Dios no es cualquier Dios, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, queridos niños, aquí entonces en esta conclusión de esta catequesis que nos da Jesús. Dios es verdaderamente el Padre de Jesucristo, con estas características tan importantes. No es un cualquier papá ni no es un cualquier hijo. Es verdaderamente esa relación de un papá que ama totalmente al hijo y de un hijo que ama y que conoce totalmente al Padre. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida y estén atentos porque enseguida vamos con las preguntitas. Volvemos con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada hoy con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, ilumina nuestros pasos, nos acompaña para que hagamos siempre nuestro camino de santidad, de bondad, de entrega, de generosidad. Leemos de la carta que escribe Pablo a los colosenses, cristianos de Colosas, capítulo 2, del 6 al 15. Dios nos dio vida en Cristo. Mowi pañandea lleva la ñanembarete, teja mowi pañandea catula yahuereco. Esa fuerza que nos anima, ñanemo punería y que nos pone al servicio de los demás con mucha generosidad. Y esa es la ley entonces de Cristo. Dios que nos ha dado vida, pero nos ha dado vida en Cristo. Hermanos, ya que han aceptado a Cristo Jesús como Señor, vivan unidos con Él, enraizados y cimentados en Él, apoyados en la fe que les enseñaron y dando siempre gracias a Dios. Primer elemento, entonces, ya yo ayuana peñan de yarareje lleva. Añañemon bareteana peñan de yararubide. Tengan cuidado, no se dejen arrastrar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. O veas tallarego.
batalla con la protestante, que justamente argumentos falsos toman al pie de la letra elementos que verdaderamente no nos hacen llegar a lo esencial y fundamental de la vida cristiana, sino que siempre estamos buscando nuestros propios intereses, buscando aquellos que a nosotros nos conviene. Y ciertamente, queridos hermanos, por eso Pablo insiste. Él se da cuenta enseguida dentro de la comunidad que existen los falsos profetas con falsos argumentos. Ellos se apoyan justamente en las cosas humanas y en los poderes que dominan este mundo y no en Cristo. Queridos hermanos, nuestro fundamento, nuestra fe, motivo de nuestra existencia, motivo de nuestro buscar la felicidad, motivo de nuestro vivir auténticamente es justamente Cristo. Cristo quien nos da entonces esa fuerza necesaria para que nosotros podamos tener esa vida que Dios nos ha regalado. Por eso hoy pidamos la gracia y digamos también nosotros que Dios nos ha dado vida en Cristo y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en esta catequesis con un tema muy importante, queridos niños, para cada uno de nosotros. Querida Melissa, este tema del día de hoy. Jesús y el Padre. Muy bien, queridos niños, Jesús y el Padre, esta relación. Y por eso estén atentos, porque la primera pregunta, queridos niños, ¿cuál es la relación de un papá que ve nacer a su hijo, queridos niños? La relación de un papá con su hijo es fantástica. Hasta el hombre más sabio e intelectual se convierte en aprendiz de humanidad. Qué lindo eso, ¿no? Un aprendiz de humanidad, es decir, que es capaz de ponerse a disposición siempre de este niñito, de este hijo que está naciendo a la vida. Y ahora vamos, queridos niños, a esta segunda preguntita. Queridos niños, ¿cómo fue bautizado siempre Dios en la relación con su Hijo y con la humanidad? Dios fue bautizado desde siempre con ese bendito nombre del amor, Padre. Muy bien, Padre, 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 ese es el nombre del amor, queridos niños. Y desde siempre, desde toda la humanidad, desde que el hombre se sintió hombre verdaderamente, siempre a Dios le llamó Padre. Qué lindo eso, queridos niños. Y ahora atención, la tercera preguntita, a ver si pueden responderme. ¿Cuál es la relación, queridos niños, del hijo ahora? Es el hijo en relación a su papá, en relación al padre. La relación del hijo con el padre es igual. Habla del padre, cree en el padre y ama al padre. Muy bien, queridos niños, es esa misma relación, ese mismo amor del papá Dios con su Hijo Jesús y de Jesús, el Hijo de Dios, con su Padre. Él cree, Él habla y Él ama de la misma manera, queridos niños. Y esto es lindo para nosotros, porque es un llamado también a nuestra relación con Dios Padre y una relación entre nosotros, con nuestro papá, con nuestra familia. Queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a poner nuestras manos así elevando y pidiendo al Padre que nos bendiga siempre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y así, queridos niños, les dejo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.